Bienvenidos a este video. Por fin, después de mucho tiempo, tengo la oportunidad de hacer un nuevo video. Y en este video, aprovechando que estamos iniciando otro año, y como siempre, iniciar un año es esperanzador, es dar gracias de que aún seguimos aquí y podemos seguir disfrutando de nuestra amada serie Saint Seiya. Y en este video te hablaré acerca del primer capítulo que yo vi de Saint Seiya, aprovechando esta parte de el inicio del año. ¿Y por qué te voy a hablar de este tema? Simplemente porque el primer capítulo que yo vi de Saint Seiya fue un capítulo que me dejó marcado y que yo atesoro. Ese día lo recuerdo con gran agrado. Recuerdo que en los años 90, cuando yo era niño, como verás ya ha pasado bastante tiempo, yo estaba buscando un canal, un programa o una caricatura que me entretuviera porque estaba aburrido llegando de la escuela. Te estoy hablando aproximadamente del año 1993 y 1994. Recuerdo que conforme vas creciendo, ya no te llama la atención lo que te llamaba antes la atención. En este caso, recuerdo que yo acostumbraba a ver caricaturas como las Tortugas Ninja, los Tiny Toons, si no mal recuerdo, o Animaniacs. También veía Muppets Baby, los Pequeños Picapiedra, el Capitán Cavernícola, etc. Recuerdo que prácticamente era lo que pasaban en esos años en la televisión mexicana. Principalmente el canal 5 de Televisa era el canal más fuerte en lo que se refiere al entretenimiento de niños. Pero yo estaba buscando algo diferente y por azares del destino me toca poner el canal 7. Para ese tiempo todavía usaba un televisor de bulbos, así que te imaginarás el cambio de tecnología que tenemos hoy en día. Ese televisor de bulbos recuerdo que no tenía muy buena señal porque todavía no llegaba de forma adecuada la señal de TV Azteca en donde yo me encontraba. Así que batallé bastante para poder sintonizar el canal 7. Y de repente es cuando sucedió la magia. ¿Qué pasó en ese momento que me llamó la atención tan fuerte? Nada más y nada menos que el personaje del dragón negro. Nunca había visto a un personaje vestido como con un ropaje o una armadura de dragón. Para mí fue algo impresionante, algo que me llamó la atención. Si bien yo había visto anteriormente ya caricaturas que llamaron mi atención y que trataban de peleas, como Thundercats, las Tortugas Ninja, me parece que también los Halcones Galácticos, etc. Este capítulo o esto que yo estaba viendo en ese momento realmente era diferente. De repente vi que este dragón negro estaba peleando con otro dragón. Prácticamente era el mismo personaje pero con otro color. Estaban peleando y estaban diciendo frases muy diferentes a las que encontrarías en dibujos animados como los Looney Tunes, Garfield, Muppets Baby, etc. Como verás, era una caricatura muy diferente a lo que yo había visto hasta ese momento. Así que quedé cautivado, traté de poner lo mejor que pude la señal en el televisor e incluso recuerdo que estuve parado ahí junto al televisor moviendo y sosteniendo la antena para que yo pudiese apreciar lo que estaba pasando en ese capítulo. Todo lo que siguió fue pura magia. Ese capítulo fue excelente, fue genial, me cautivó y supe que desde ahí la serie de Caballeros del Zodiaco iba a ser algo muy valioso e importante durante el resto de mi vida. ¿Por qué te digo eso? De repente ver
a dos personajes idénticos peleando cada uno diciendo sus ideales, uno que no creía en la amistad y otro que daría lo que fuera por sus amigos. Realmente te empezaba a generar filosofía o te empezaba a plantear algunos temas que tú como niño en ese momento tal vez no te habías cuestionado de forma profunda. Sí, son unos tontos. ¿Por qué se empeñan en salvar a alguien que no tiene la más mínima posibilidad? Vamos a hacer todo lo posible por salvar a nuestro amigo. Aunque no creo que comprendas eso, Dragón Negro. Continuaba viendo ese capítulo con una gran expectación. Todos mis sentidos se estaban enfocando en ese gran capítulo. Estaba anonadado por lo que estaba viendo. Pero hubo algunos momentos que yo realmente dije, este capítulo o esta serie es formidable. Una de las cosas que recuerdo que me llamó tanto la atención es el espíritu de batalla y la valentía de un personaje como el dragón Shiryu. Hasta ese momento no recuerdo haber visto a un personaje con esta valentía, capaz de dar hasta su vida por salvar a sus amigos. En este caso también veía que Seiya se encontraba moribundo y Shun lo estaba auxiliando. Era para mí algo impresionante, algo nuevo. Otro aspecto del capítulo que hoy en día recuerdo me llamó mucho la atención fue el combate cuerpo a cuerpo entre Shiryu y el dragón negro. Si bien en Saint Seiya prácticamente no encontramos combates cuerpo a cuerpo, es tal vez una de las desventajas de Saint Seiya, ese día sí hubo un combate cuerpo a cuerpo entre Shiryu y el dragón negro. Aunque duró pocos segundos, se presentó este combate. Solo era un pequeño aviso. Otro momento épico en ese momento que yo estaba observando fue cuando chocan los poderes del dragón negro y de Shiryu de dragón, y lo más espectacular venía a continuación, y era ver cómo los dos dragones peleaban y estaban batallando por obtener la victoria. Esa imagen de los dos dragones subiendo y bajando del cielo y entrando en la tierra y saliendo, para mí fue impresionante. Pero si tuviese que recordar todavía algo más épico, es la canción que salió en ese momento, y es la de Can't Say Goodbye. Esta canción es formidable y estaba como anillo al dedo para ese capítulo. ¡Por el dragón llameante! Esta canción subió lo épico de ese capítulo. Yo estaba realmente sorprendido y feliz de ver un capítulo así, algo que nunca había experimentado con alguna caricatura anterior. Lo épico de ese capítulo solamente estaba comparado con otro capítulo o otro momento del anime que yo había visto cuando era más pequeño. Y me refiero a cuando Mazinger Z se ponía el Jet Scrambler. Pero esto estaba superando cualquier otra experiencia que yo hubiese tenido. Al final, el capítulo cierra increíble, cierra con algo formidable. El rival, el oponente de Shiryu de dragón, se redime y empieza a creer en lo que creía su rival. Esto fue increíble. ¿Por qué me has salvado la vida? ¿Por qué lo has hecho, dragón negro?
parecerá una tontería. De pronto tuve ganas de creer en eso a lo que llamas amistad. Como verán, es uno de los capítulos más completos de Saint Seiya. Combate cuerpo a cuerpo, dos oponentes formidables, mucha filosofía, un gran sacrificio del dragón al querer restaurar la armadura de Pegaso y de dragón, no importando dar su vida, la redención del caballero negro, el valor de la amistad, grandes poderes, grandes imágenes, excelente música. Por todo eso, muchas gracias, Masami Kurumada. Y en los comentarios me gustaría que me contaras cuál fue tu primer capítulo de Saint Seiya y cómo lo viviste. Hasta la próxima.